¿Cómo estás, Pa? Muy bien, ahorita cuando tú no estabas, estaba dando la introducción de nuestra entrevista, que vamos a hablar, que vamos a hablar acerca de la incertidumbre y la esperanza, ya que nos encontramos en un mundo bastante revuelto, incertidumbre en la política, en la religión, en la sociedad, en la cultura. No cabe duda que estamos en un mundo bastante revuelto, bastante loco, pero les hemos prometido que va a haber esperanza, ¿verdad? Porque es lo más maravilloso, que hay un Dios que está sentado en su trono, controlando todas las cosas, y la esperanza es lo último que puede morir en nuestros corazones. Sí, sí. eh, Vivimos en tiempos ahora sí que, pues, en los que uno se puede llegar a confundir, atemorizar, ¿no? Precisamente por todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, porque estamos reales, o sea, bueno, por lo menos mi generación, ¿no? En mis 26 años de vida yo nunca había vivido algo tan drástico, algo tan intenso. Uh -huh. Entonces, obviamente, dentro de un solo año que hayan pasado tantas cosas, en mis 26 años, pues esto me llama mucho la atención. Me dice, pues que estamos en un mundo inestable, ¿no? Que puede cambiar de la noche a la mañana en cualquier momento. Entonces, pues obviamente para la gente que ha vivido más, pues ahora sí que como tú, Pa, que pues obviamente me llevas más tiempo, más años, has visto más cosas. Entonces, pues ya sea la edad que tengamos o de los que nos estén viendo, creo que la vida en sí consiste de incertidumbre. O sea, es algo normal que yo creo que en algún punto de nuestras vidas vamos a llegar a experimentar, precisamente porque somos humanos y pues dentro de lo que está sucediendo en el mundo, influye más en esa incertidumbre ya individual que lleguemos a tener. Entonces, como que se alimenta la incertidumbre más y más, precisamente por todo lo que sucede a nuestro alrededor y muchas veces por lo que sucede también dentro de nosotros. Eh, entonces, yo quiero comenzar, se me hace un muy buen tema, Pa, porque creo que es un tema dado eh, perfectamente para muchos, pues en estos tiempos, una palabra, como dice en inglés, a word in season, ¿no? O sea, una palabra en tiempos perfectos. Entonces, a mí me emociona mucho este tema porque, pues, qué mejor que tener esta plática contigo. Y quiero comenzar preguntándote, pues, como para ir comenzando, que nos cuentes un poquito sobre ti, Pa, pero en el aspecto, pues obviamente de este tema, incertidumbre y esperanza. Entonces, la pregunta para ti es, pues, ¿cómo has tú experimentado esa incertidumbre a lo largo de tu vida? Eh, ¿Han habido momentos en los que la incertidumbre fue mayor que otros momentos? Momentos en específico que tú te acuerdes que nos puedas compartir la causa de tu incertidumbre, incluso si la llegaste a tener en el 2020, ¿no? Que ha estado lleno de eventos inesperados. Entonces, que Claro, nos cuentes un poco de cómo ha sido tu experiencia con la incertidumbre y cómo la has manejado. claro. Bueno, pues yo creo que la época que nosotros vivimos, mamá y yo, ¿verdad? Hace muchos años, antes de que nos conociéramos en nuestra juventud, fue una época difícil. Estoy hablando de los 60, 70 más o menos, donde después de la guerra de Vietnam en los 60, el hombre llegó a la luna en el 69, vinieron el grupo de los ingleses, los Beatles, trayendo la marihuana, fueron a la India y dijeron que el Maharashi era la época en la que estaba muy de moda todo lo que era lo psicodélico. Y fue una época tremenda, los 60, los 70 de confusión, muy confusos, todos estábamos completamente desorientados.
vino el famoso festival que todos conocen como Woodstock, y además el otro festival que hubo cerca de Valle de Bravo, que fue muy famoso en México, donde se juntaron miles de jóvenes americanos, europeos, y todos, ¿verdad? Pues drogándose, buscando después de la guerra. Vino la famosa frase, make love, not war, hagan el amor y no la guerra. Y pues fue el otro extremo, porque comenzaron a ver niños, ¿verdad? Sin papás, madres solteras. Fue una época en la que se desató completamente la sexualidad sin ningún freno absolutamente. Y estuvo peor, ¿verdad? La protesta de los jóvenes, porque pues estaban buscando ellos una válvula de escape. Y esa época que vivimos nosotros fue una época muy dura también, de mucha incertidumbre, confusión. No éramos cristianos, desde luego. Y así llegamos a la década de los 80s, la cuestión comenzó a suavizarse, comenzó a haber un poquito más de luz. Y en estos 70s fue precisamente cuando yo conocí al Señor Jesucristo, 1974 para ser exactos. Mi hermano Alejandro me habló de Cristo, fue una luz impresionante que llegó a mi vida por la confusión tan grande que tenía yo. En aquel tiempo estaba yo involucrado en todo tipo de filosofías, principalmente había abrazado el comunismo, la dialéctica materialista marxista, pertenecía yo al ateísmo, me consideraba un ateo sincero, porque creía que era la única respuesta que podía encontrar el mundo, una revolución armada en contra del gobierno, derrocar a los gobiernos, instituir y establecer la ideología del comunismo, porque el comunismo promete la repartición de los bienes a todo mundo, y todo mundo podemos realmente vivir en un nivel mucho mejor, que también es una mentira, porque ahora que estamos en el siglo XXI nos damos cuenta que el comunismo fracasó cuando Mikhail Gorbachev en el 89 le confesó al Papa Juan Pablo II que el comunismo no había funcionado en Rusia, porque habían sacado a Dios de Rusia y porque se habían aislado del capitalismo. Demostró al mundo, ¿verdad? Y entonces entramos al siglo XXI y entramos a un mundo donde pues ya con las bases tan fuertes bíblicas, yo le prometí a Dios desde que lo recibí como mi Salvador a Jesucristo, que era la respuesta que yo estaba buscando, era el ideal. Él me sacó de esa incertidumbre, de esas tinieblas donde durante tanto tiempo, casi 26 años de mi vida, había vivido. Y pues gracias a Dios, Caleb, que desde entonces hemos dedicado nuestra vida, ¿verdad, mamá y yo, para proclamar el evangelio de la gracia de Jesucristo, el mensaje más importante que ahorita enfrenta la humanidad. Y llegamos al 2020, donde nos encontramos. ¿Quién se iba a imaginar que este año todo iba a cambiar? Esta pandemia nadie se la imaginaba. Cambió la política, la religión, la cultura, la economía, y sigue y continúa cambiando todo, nuestra vida, toda nuestra cultura. Ha habido estas últimas semanas una incertidumbre donde podemos planear para el año que entra, qué va a pasar el año que entra, quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Podemos seguir confinados, va a haber otra ola de otra coronavirus, y nos encontramos en este mundo, un mundo incierto, un mundo confuso. Sin embargo, tenemos la palabra más profética, más segura, que es la Biblia, a la cual haríamos bien en estar atentos. Y creo que vamos tú y yo a compartir esto al final, ¿verdad? ¿Qué esperanza existe todavía para que todos nosotros levantemos nuestros ojos al cielo y sepamos que Jesucristo nos está esperando muy pronto para reunirnos con Él? Sí, amén. La verdad es que adoramos a un Dios que se puede explicar como un misterio, y sin embargo vivimos en una cultura que ama la certeza, ¿no? Entonces yo creo que la incertidumbre es una oportunidad para confiarle lo desconocido
pues a un Dios que lo conoce todo. Exacto. Entonces creo que también muchas veces llegamos a satanizar la incertidumbre, eh, pero a través de la incertidumbre que yo he vivido este año, pues tú mejor que nadie sabe igual las medidas que tomé cuando comenzó COVID, que me apaniqué. eh, ¿Tienes COVID? eh, cuando Ah, comenzó toda la pandemia y todo esto del virus COVID-19, pues obviamente también este año para mí fue un año en el que atravesé mucha incertidumbre, pero a través de esa incertidumbre es que yo creo que ahí está la clave. O sea, hacia dónde canalizamos todo lo que vivimos y experimentamos. Si eso. lo canalizamos hacia un lugar que no te va a dirigir a un crecimiento mayor, pues obviamente no te va a dejar nada, ya sea esa incertidumbre, esa duda, ese fracaso, o sea, todo lo que vivamos como humanos. Entonces yo creo que la clave está ahí, en canalizar todo lo que atravesemos, ahorita hablando de incertidumbre, hacia el cielo. Entonces, una vez que tú canalizas eso hacia arriba, yo puedo decir que al hacerlo fue cuando eso se convirtió en una oportunidad para yo confiarle un futuro desconocido a un Dios que lo conoce todo. Entonces, mi confianza en él creció, mi seguridad en él creció. Entonces, creo que muchas veces lo que llegamos a satanizar puede de hecho convertirse algo en las manos de Dios en algo mucho más grande en tu vida. Entonces, pues yo puedo admitir, ahorita hablando de la incertidumbre, que sí la atravesé mucho este año y que fue una lucha constante porque pues no sabía qué iba a pasar, no sabía si lo íbamos a perder todo, íbamos a perder la casa, los coches, hasta no íbamos a tener que comer, si nos íbamos a quedar en la calle, si íbamos a tener que, ahora sí, que luchar, ¿no? Por el pan de cada día. O sea, todos estos pensamientos pues llegan a entrar en tu mente cuando estás incierto sobre algo. Entonces, yo quiero que igual, nos cuentes un poquito de este año 2020. O sea, yo sé que tú eres una persona, pues ahora sí muy estudiosa y que sabes lo que está pasando alrededor del mundo, que puedes predecir muchas cosas, etcétera. Pero dentro de todo ese estudio, de todo lo que tú has predicado, si en algún momento en este año tú llegaste a sentirte incierto o llegaste de alguna manera eh, llegar a experimentar la incertidumbre. Bueno, claro que recuerdo los meses de marzo y abril más o menos cuando todo esto comenzó, pero recuerdas que la primera o la segunda semana de marzo cuando comenzó todo este problema de la supuesta pandemia donde ya no sabía si era ciencia o era política, porque había un revoltijo ahí tremendo Uh-huh. de que el coronavirus es esto, que es contagioso, que si tocaba las puertas te contagiabas, que no podíamos salir, que el confinamiento. Y Sí. esa primera o segunda semana de marzo, una vez como a las 2 de la mañana, recuerdo que yo les conté a todos ustedes, me levantó el Señor, una convicción profunda en mi corazón de Uh-huh. que había algo maligno detrás de todo esto, que no solamente era una epidemia normal, sino que había un plan, había algo maligno que se escondía detrás. Y recuerdo que hice el primer video aquí en la casa y también recuerdo cómo fui atacado, que me comenzó la gente a decir que cómo era posible, que era un irresponsable, que esto era algo real. Y después comenzó la investigación de otros epidemiólogos, microbiólogos que comenzaron a descubrir que realmente había una forma en la que los medios de comunicación estaban dictando protocolos y estaban dictando la forma como deberíamos de comportarnos, que iba en contra de la misma salud y de la misma ciencia. Entonces hubo un choque tremendo ahí, ¿verdad?, entre
la salud, la ciencia, la lógica, el sentido común y realmente lo que estaban diciéndonos a través de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, todo ese tiempo fue un tiempo de muchísima confusión y pues yo tenía que estar seguro, ¿verdad?, de qué era lo que yo tenía que comunicar, porque Caleb somos líderes espirituales, tenemos una gran, enorme responsabilidad delante de Dios de poder estar bien informados, de mantener nuestra comunión íntima con Dios para que el Espíritu Santo nos guíe a través de su palabra y poder transmitir, dar un mensaje fresco a la gente, a las ovejas que no tienen la oportunidad de tener muchas veces esa información. Entonces, pues sí, fue ese tiempo, los primeros meses, marzo, abril, mayo, más o menos, en el que la incertidumbre en mi corazón era si realmente Jesucristo estaba ya listo a venir por nosotros. Yo tuve contacto con varios pastores, con varios amigos, pastores de nuestra organización, que preguntándoles qué sentían en su espíritu. Y muchos me contestaban, ¿verdad? Creemos que hemos llegado al final, que estamos en un punto en la historia donde tal vez ya Cristo están sonando las trompetas en el cielo y puede venir en cualquier momento y no sabíamos ya si planear más el resto del año porque dictaron que no saliéramos, que no podíamos reunirnos en la iglesia. Hasta septiembre comenzamos, tú recuerdas, a reunirnos con restricciones tremendas de el 30%, ahorita creo que es el 45% ya, y ante toda esta situación tan confusa, tan incierta, ¿verdad? No puedes tener un plan definido. Tenemos, como tú bien lo acabas de decir, echando toda nuestra ansiedad sobre él, como dice 1 Pedro 5:7, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros. Y mamá me ayudó muchísimo en todo esto porque llegó un momento en que mamá me decía, oye, Armando, estate tranquilo, ¿verdad? Estamos en las manos de Dios, tenemos que confiar que Él se encuentra detrás de todo y vamos a soltar completamente el control en las manos de Dios. Sí. Y eso, ¿sabes cómo me bendijo, verdad? Porque aunque muchas veces sabemos cómo solucionar y cómo huir del estrés y de toda esta presión que uno tiene en la vida, cuando nos enfrentamos a la realidad, tenemos que poner en práctica la fe. Dice Hebreos capítulo 4 que temamos no sea que permaneciendo la promesa de Dios de entrar en su reposo, Dios nos ha prometido que podemos confiar y descansar en Él. Muchos no lo hayan alcanzado, porque cuando oyeron la palabra, no la oyeron creyendo lo que dicen las promesas de Dios. Y esto tenemos que recordarlo continuamente los cristianos, Caleb. Hay un reposo, hay un descanso viviendo cerca de Jesucristo, y ese es el descanso que tenemos que tener. Por nada estemos afanados, dice la Biblia, por nada, dice por nada, o sea, no hay nada en este mundo, pase lo que pase, que pueda atreverse a sacar de nuestro corazón la paz y la seguridad que tenemos en el Señor Jesucristo. Sí. Wow, buenísimo, pa. Ahorita que estás mencionando todo eso, me puse a pensar y me vino a la mente en un momento, o sea, de cómo la incertidumbre puede convertirse, por ejemplo, la mayor pesadilla del adicto al control es la incertidumbre. Entonces, si tú como persona eres controladora, ¿no?, en todo lo que sucede alrededor de ti, tu mayor pesadilla va a ser la incertidumbre, porque siempre quieres estar controlando lo que sucede con tu gente alrededor, o sea, trabajo, escuela, ¿no? Entonces creo que muchas veces cuando la incertidumbre se vuelve un temor demasiado grande, es porque la raíz puede ser el control, ¿no? El tú querer controlar todo en tu vida. Exacto. Entonces también creo que cuando uno comienza a experimentar la incertidumbre, es necesario e importante saber de dónde viene esa incertidumbre, conocer la raíz para entregársela a Dios.
Y una vez que le entregas a Dios todo eso, es cuando podemos realmente, como decía, ¿no? A crecer. Esa incertidumbre puede llegar a ser usada por Dios para tú crecer, tú confiar en Dios, que tu confianza crezca en Él, tu seguridad que crezca en Él. Entonces también creo que la forma en que muchas veces lidiamos con la incertidumbre dice mucho acerca de si Jesús está delante de nosotros liderando o solo está detrás de nosotros llevando nuestras cosas, ¿no? Como Claro. cargando nuestras cosas. Entonces creo que también, pues así como yo llegué a experimentarla, y si hay personas que la han experimentado, la están experimentando, pues no es cosa de sentirse culpable, o sea, de que te empieces a sentir con vergüenza y culpa y condenación, ¿no? No se trata de eso, se trata de simplemente canalizarlo, llevarlo hacia Dios, ¿no? Y usar esa experiencia como para tú crecer tu confianza y tu seguridad en Él y depender más en Dios, que es un Dios que obra así que, como decía, o sea, muchas veces no podemos controlar todo a nuestro alrededor, pero podemos controlar lo que sucede dentro de nosotros. Entonces, creo que muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, o no sé de dónde lo saqué yo. Ahora sí que a ver, aquí no voy a echar a nadie de cabeza, ¿no? Pudo haber sido a la abuela, al bisabuelo, no sé. Pero, por ejemplo, yo soy muy impulsivo. Entonces Nada, ¿Eu? nada más tú. Entonces sí lo saqué de ti. Yo también soy muy impulsivo, así es. Pues ahí está. Solito te pusiste de pechito, ¿eh? Conste que yo no dije nada. Entonces creo que muchas veces tenemos esas dos opciones, o sea, podemos reaccionar o crear, ¿no? En esta vida. Entonces, o vamos a reaccionar ante todo lo que suceda a nuestro alrededor, o vamos a crear. O sea, es que a mí me encanta esto, para la idea de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Obviamente no somos Dios, pero tenemos semillas de creatividad, tenemos semillas de grandeza, para crear cosas, ¿no? Dios es creador por naturaleza y tenemos esa habilidad como seres humanos para crear. Creamos ideas, creamos negocios, creamos fórmulas, creamos números, o sea, creamos eventos, etcétera. Entonces, creo que también, ya dicho todo esto, podemos reaccionar o crear. O reaccionamos, como decía todo, o creamos dentro de nosotros lo que vamos a pensar, lo que vamos a creer, lo que vamos a sentir. Entonces, yo quiero ser realmente una persona que crea dentro de sí misma el tener esa esperanza anclada en Jesús, el crear en mí pensamientos que vean siempre lo mejor, que esperen siempre lo mejor y que esperen en Dios, crear en mí emociones sanas, a pesar de que muchas veces no pueda controlar todo a mi alrededor, porque la neta sí se puede volver muy frustrante, agotador, cansado, te roba un poco, se cortó. Y la incertidumbre es lo que causa, te roba de tu paz, te roba de todas estas cosas que Dios te quiere dar. Entonces, ¿a ti qué fue algo que te inspiró, por ejemplo, de la vida de Jesús en el Nuevo Testamento, cuando Él lidió con incertidumbre? ¿Qué fue algo así que te haya inspirado de Él, en cómo atravesó esos momentos de incertidumbre y que tú hayas aplicado en tu vida? Claro, muy buena pregunta, Caleb. Bueno, recordamos algo, ¿verdad? Cuando Jesús baja al mundo, ya traía una agenda. Durante los 30 años de su vida, los pasó en el taller de carpintería de José, de su padrastro. Y al llegar a los 30 años, ya sabemos, ¿verdad? En el bautismo en el río Jordán por el Bautista, ahí Dios le dice, comience su ministerio y lo primerito
que hace Cristo saliendo del río Jordán. O sea, al inicio del ministerio lo estaba esperando ya Satanás. Sí. Mateo capítulo 4, y viene la confrontación que ya sabemos todos entre Satanás y él. Pero yo creo que Cristo no ha de haber tenido incertidumbre como nosotros, aunque era 100% humano y 100% divino. Por eso tenía que dormir, tenía que comer, tenía que beber, tenía que sentir. Dice en Hebreos 5 que experimentó todos los sentimientos y las emociones que nosotros teníamos que experimentar para que pudiera identificarse con nuestra humanidad y ser un sacerdote, un sumo sacerdote compasivo, y que pudiéramos nosotros identificarnos con él. Sí. Pero dentro de la vida de Jesús, una de las cosas que más me ha impactado y me sigue impactando es lo que dice en Marcos 1, versículo 35, que Jesús se levantaba aún de madrugada, 4 o 5 de la mañana, se retiraba de los apóstoles para tener un tiempo a solas con su Padre, tal vez lejos también de los ronquidos de Pedro, a lo mejor, ¿verdad? Cuando no había el canto del gallo, ni mucho menos. Pero ese tiempo a solas que Cristo pasaba con su Padre en la madrugada, antes de poder enfrentar al mundo que lo estaba esperando, tenía que compartir el evangelio, tenía que sacar demonios, tenía que enfrentarse a la oposición continua de los fariseos. Eso me impresionó mucho, que él cargaba realmente, se energetizaba a través de la oración. Y los discípulos nunca le preguntaron cómo sacas demonios o cómo haces milagros. La pregunta más importante que los discípulos le preguntaron a Jesús es porque los discípulos sabían claramente de dónde venía su poder. ¿Y qué fue la pregunta que le hicieron? Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Eso era lo que los discípulos querían que Jesucristo se concentrara en ellos, diciéndoles, porque descubrieron que era a través de la oración donde el poder de Cristo se manifestaba. Y esto es lo que nos ha fortalecido durante muchos años. Cuando viene la incertidumbre en nuestra humanidad, Dios se acuerda que somos humanos, en nuestra debilidad, tenemos que caer de rodillas ante Dios, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Recordar lo que acabas tú de mencionar. Nosotros no somos dioses. Yo no puedo tener los hilos controlando la vida de ustedes ni de las ovejas. No somos dueños de las ovejas tampoco. Dios nos libre que algún pastor crea que se puede uno enseñorear de las ovejas, porque no somos sus dueños, simplemente somos líderes de ellas, y nosotros somos para lavarle los pies a las ovejas y que nos vean no en un pedestal, sino nosotros bajarnos para que podamos enseñarles a las ovejas de que venimos a servirlos, porque ese es el papel y la misión que Cristo nos asignó. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de recordar siempre, Caleb. Nuestro poder, nuestra ansiedad, nuestra incertidumbre viene, como tú bien lo acabas de decir hace algunos minutos, de nuestros pánicos internos, ¿verdad? De que a lo mejor yo no sé qué le va a pasar a mi hijo, a mi hija, o no sé qué le va a pasar a la iglesia, o cuántas vamos a tener, si el gobierno nos va a cerrar las iglesias. Nada de esto está en nuestras manos, nada absolutamente. Y cuando llegamos a esa conclusión es cuando descansamos. Padre, gracias a Dios. Yo no sé qué va a pasar, yo no sé si el gobierno nos va a cerrar las iglesias, yo no sé si vamos a comer. Una cosa estoy seguro, justo he envejecido, dice David, y jamás he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Y dice el Salmo 112, versículo 2, que Dios bendice la generación de los justos. Ahí descansamos completamente, Caleb, en que Dios es fiel, que nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar, y no importa el gobierno bajo el cual estemos, ya sea un gobierno comunista o socialista o democrático, republicano, etcétera, etcétera. Somos criaturas, somos la familia de Dios y Él va a tener cuidado de nosotros. Sí, así es, totalmente. La presencia de la fe no elimina la incertidumbre.
de hecho, opera por la incertidumbre, ¿no? O sea, creo que es una puerta, un portal a través del cual la fe puede operar. Entonces la incertidumbre yo lo veo como un escaloncito para que la fe suba, para que tu fe crezca, ¿no? Entonces, ahí te va la pregunta del millón. Ya sabes que está el cliché de ¿qué haría Jesús? What would Jesus do? ¿No? ¿Qué haría Jesús? Que para todos lo decimos. ¿Y qué haría Jesús? Entonces, ahorita te quiero preguntar, si Jesús estuviera caminando con nosotros físicamente, como lo hizo hace 2000 años, pero hoy en día en el 2020, ¿tú cómo crees que viviría Jesús su vida en este año y qué haría Él? ¿Cómo operaría, cómo viviría Jesús si estuviera caminando aquí entre nosotros? Pues, bueno, es que el tiempo, dice la Biblia en Gálatas, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, o sea, la venida de Jesús al mundo, Caleb, fue exactamente en el tiempo en el que a través de toda la historia, sobre todo en el tiempo del Imperio Romano, había paz. Entonces, él vino en un tiempo de paz. Así como Salomón también durante casi 40 años tuvo un gobierno de paz, lo contrario de su padre, el rey David, que fue un hombre que se le llama, que tenía las manos llenas de sangre, porque David fue un guerrero, Salomón fue un pacificador. Cristo vino en ese tiempo porque era el tiempo en el que los romanos habían hecho caminos por todos lados y donde el evangelio se podía difundir. Los romanos en ese tiempo habían heredado la cultura helénica, hablaban griego, hablaban arameo, hablaban hebreo. Fue el tiempo exacto en el que Dios designó que viniera su Hijo. Sí. Y si hubiera venido en nuestra época, realmente no sé cómo contestarte esa pregunta, ¿no? ¿Qué haría, no? O sea, ¿sería un pastor? O sea, tendría que haber venido en un momento en el que no se conocía, o sea, él vino a morir en una cruz. ¿Cómo hubiera muerto si viniera en nuestro tiempo? No sé, tal vez los líderes religiosos lo vieran, no sé, porque ahorita no se usa ya la crucifixión, más que en algunos lados de Asia o del Medio Oriente. Entonces, aquí está mamá conmigo. ¿Tú te imaginas que hubiera podido Jesús hacer en nuestra época? Vamos a dejar a que mamá conteste. Ella es más sabia que yo. Sí. Que entre mamá aquí a la conversación. No. A ver, ¿qué piensas, Marta? Sí. Muy interesante. Este es un pregunta. programa especial. Muy interesante, Son conversaciones muy interesante, íntimas. pero no me van a ver porque estoy muy fachosa. Échale, Muy interesante, qué interesante pregunta. Yo creo que lo veríamos como una persona sumamente empática. No sé cómo los religiosos de ahora, ¿qué harían con él? Estarían obviamente usando Facebook y las redes sociales para atacarlo al 1000, y criticarlo al 1000 y juzgarlo al 1000. Pero yo creo que él estaría mostrando siempre esa empatía como él lo hizo y lo caracterizaba, ¿no? Siempre con esa compasión, esa misericordia y ese amor hacia los menos, esa palabra que tú usas mucho, Caleb, los menos probables. Sí. Los que menos, yo creo que Jesús estaría enfocado en esas personas, en los rotos, en los heridos, marginados. En los marginados. Exactamente. Entonces sería su enfoque como lo fue en aquel momento, porque yo creo que el corazón humano es el mismo de aquel entonces que el de ahora. Un corazón necesitado, un corazón vacío, un corazón que necesita redención. Entonces, bueno, yo pienso que sería, o sea, nos encantaría estar con él, obviamente. Claro. Sí, totalmente. Bueno, ahí tienes la respuesta, Caleb, ya tienes una muy buena respuesta de mamá. Totalmente. La verdad es que... Pienso lo mismo. Perdón aquí por todo el movimiento, pero la luz estaba teniendo problemas. Pues ya ven que para todos se dice... O sea, tú cuando estás ante una situación, ya sea con una persona, y no sabes qué decir o no sabes qué responder, y te comienzas a preguntar a ti mismo, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en esta situación, no?
Entonces, precisamente mi pregunta para ustedes era así, ¿no? O sea, ¿qué haría Jesús ante este año? Entonces, pues yo creo que sí, igual como dice mamá, estoy de acuerdo. A mí me encanta cómo piensan sobre Jesús ustedes y cómo ven a Jesús. Y yo también creo que Jesús haría eso, que Jesús sería alguien que estaría alcanzando al marginado, al rechazado, infundiendo ánimo. Dando ánimo, dando esperanza, esa esperanza, ¿no? Porque es lo contrario a la incertidumbre, o sea, hablando de la incertidumbre, pues la esperanza es como el antídoto. Claro. Entonces, yo creo que estaría dando esa medicina, ¿no? Ese antídoto, o sea, hay esperanza para tu vida, no te des por vencido, o sea, en ti y por algo te formé, porque creo en lo que vas a hacer, en lo que yo voy a hacer a través de ti y en ti. Entonces, creo que muchas veces nos damos por vencidos, cuando Dios aún nos ha dado por vencidos en nosotros. Entonces, así me ha pasado muchas veces, que me doy por vencido, y Dios sigue y continúa no dándose por vencido en mí. Claro. Entonces, les quiero preguntar, igual a ver si mamá contesta, ¿cuál ha sido, o qué más bien, qué ha sido lo mejor que les ha pasado este año, o lo más bonito y padre que han aprendido este año? A ver, Marta. Ay, qué bárbaro. Si yo acá, ha sido toda una experiencia y no religiosa. Ha sido una experiencia, ha tenido, como ustedes mencionaban, sus momentos difíciles y duros, pero creo que también fue una pausa para poder hacer cambios importantes, cambios necesarios, reflexionar, valorar muchas cosas. Yo traté de buscarle siempre el lado positivo, el lado bueno, el aprendizaje que aportara algo bueno a nuestras vidas, ¿no? O sea, sí tratar de evitar la queja, sí tratar de evitar, pues, quedarte hundido, ¿no? En una decepción o depresión o esa incertidumbre que ustedes están hablando, ¿no? Porque a veces eso te causa mucha ansiedad, saber esa incertidumbre hacia el futuro. Entras en una ansiedad muy, como así puedes quedarte en el pasado que te deja en una depresión, el futuro te puede causar mucha ansiedad. Y pues tienes que trabajar con eso y aferrarte en tu fe como un ancla para que eso no te hunda, ¿no? Y no pierdas el enfoque, sino al contrario, ¿no? A partir de esto y a través de esto, ¿qué hay adelante? ¿Cómo empezar a construir un futuro diferente para nosotros, para nuestras generaciones, lo cual implica muchísima responsabilidad en todas las áreas, tanto espiritualmente como emocionalmente como físicamente? Yo creo que muchos de nosotros también tomamos conciencia de la importancia de cuidarnos físicamente y también nuestros pensamientos, que eso también afecta nuestra salud, ¿no? Y nuestro sistema inmunológico. Entonces, por donde le veamos, encontramos beneficios, si así lo queremos ver, que nos ayuda a ser más responsables para poder construir un futuro diferente y un futuro mejor para nosotros y nuestra generación. Wow. Amén. Wow, buenísimo. Gracias por unirte. Ay, no, al contrario, para la próxima me tengo. Deberíamos tener uno pronto entre los tres. Ah, estaría padre, sí. Conversaciones íntimas, que vaya creciendo, después que se meta Natalia y Salem. Nada más que acuérdate que cuando le das la palabra a una mujer, es un sermón, man. Por eso, pues. Nos va a tapar el monte, Caleb. Hay una parte, a mí me encanta la vida de María y José cuando se les dio la noticia de que tendrían a un hijo, a Jesús, ¿no? Obviamente, y cómo Jesús, pues, fue el ser humano revolucionario, iconoclasta cultural que vino a cambiar, transformar la historia de la humanidad. Y en Mateo 2, que es la historia de María y José, cuando José y María reciben noticias, ¿no?, del nacimiento de Jesús.
Y yo me imagino que este José seguro vio todo esto como una maldición al no saber quién era el padre. O sea, imagínate como pareja de una mujer y que te dé la noticia de que está embarazada cuando tú sabes que ni han tenido pues relaciones. Entonces yo imagino que José vio todo esto como una maldición y muchas veces lo que parece una maldición es de hecho una bendición. Por ejemplo, cuando Jesús estaba caminando en el agua, los discípulos se atemorizaron. Lo que ellos vieron como temor a una distancia era de hecho una bendición, ¿no? Una vez que se acercó y pudieron verlo claramente. Entonces, ¿Qué pasó? ¿La qué? Se fue la señal de ¿Él? Creo que se fue la señal, ¿verdad? Sí, parece que se fue la señal de Caleb, pero pues continuamos aquí contestando las preguntas de Caleb acerca de la forma en la que José se enfrenta con ahora sí que la incertidumbre, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? De repente me encuentro con que mi esposa está embarazada y esta fue la razón por la cual el ángel Gabriel se le aparece en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Mateo, diciéndole: José, no temas, porque lo que tu esposa, lo que se engendró dentro del vientre de tu esposa, ha sido engendrado por el Espíritu de Dios. Sabemos claramente que era importantísimo, para atrás más para atrás, sí. Que era importantísimo que José pudiera entender eso, porque Cristo no podía venir al mundo a través de el esperma, ¿verdad? X, del cromosoma X de Y que tenemos los hombres. La mujer tiene los cromosomas XX, el hombre tiene XY. Y el cromosoma Y es el que determina el género masculino del varón. Así que, pues, como el pecado fue heredado desde el principio de la humanidad a través de la genética también, José no podía tener relaciones con María. Y esto es maravilloso a la luz de la genética actual, porque sabemos claramente que hasta 1954, cuando los doctores Crick y Watson descubren la hélice del ADN del ácido desoxirribonucleico, puede el ser humano comenzar a adentrarse a descubrir el increíble mundo microscópico que se encuentra en cada una de nuestras células. Y del 54, el siglo pasado, nuestros días, pues ya hemos podido corroborar que lo que la Biblia dijo hace 2000 años, ¿cómo es posible, verdad? Que se preguntaban todo el mundo por qué María no podía tener relaciones con José. Precisamente por eso, porque la Biblia nos mostraba que hemos heredado un virus, una infección que se llama pecado. Sigmund Freud le llamó el medio ambiente, la sexualidad. Carlos Marx le llamó la lucha de clases. William Shakespeare, el dramaturgo inglés, le llamó que era el defecto trágico. En fin, todo el mundo ha tratado de poder determinar cuál es el problema del ser humano. Y la Biblia lo dice. Hola. Se te fue la transmisión. Una disculpa, es que se sobrecalentó el celular y se apagó. Entonces ya, una disculpa, me fui. Pensé que sabía. Qué bueno que seguiste dando palabras, pensé que sabía. Estuve explicando un poco, Caleb, de por qué no podía José tener relaciones con María, y realmente, como tú dices, fue un choque, ¿verdad? Un shock para José, que de repente, ¿qué pasó, verdad? No hemos ido ni a Cancún de luna de miel y pues ya ahí estás ya embarazada. Sí. Adelante, Caleb. Sí, una disculpa, perdón. Estás perdonado ya. Sí, pues precisamente, o sea, como tú dices, en el momento fue algo que pareció
como maldición. Para José, ahora pasamos al lado de María. Para María, yo me pregunto si fue incierto, ¿no? O sea, el que un espíritu, no una entidad espiritual se te aparezca y te diga que estás embarazada y que tu hijo será el Mesías. Imagínate todo lo que comienza a rodar en tu cabeza en ese momento. Entonces, yo siento que para María fue muy incierto, fue muy temeroso y y causó precisamente esto incertidumbre en su vida, ¿no? Pero podemos ver cómo dentro de todo esto hay una bendición por venir más grande de lo que ella se podía imaginar. Exacto. Entonces creo que funciona igual en nuestras vidas, que el temor, la incertidumbre, la duda, ¿no? O sea, el estar pues con estas cosas dentro de tu cabeza pueden ser cosas que Dios quiere usar para mostrarte algo cierto, un propósito divino, o conducirte, ¿no? A través de esa incertidumbre hacia un propósito divino, Claro. y hacia algo mayor, algo más grande de lo que podamos imaginarnos. Así Entonces, es como funciona Dios. O sea, Dios es tan bueno tan bueno que a través de todas estas cosas que sentimos y experimentamos, si lo canalizamos hacia Él las usa para algo súper bueno, para algo mayor, algo más grande de lo que podamos imaginarnos. Entonces, pues, si quieres cerrar con algunas palabras de ánimo, de esperanza, para aquellos, pues, experimentando, atravesando incertidumbre, temor, ansiedad, por este año difícil y, pues, precisamente el no saber qué vendrá en los próximos. Claro que sí. Recordamos también, ¿verdad?, que después de que José tuvo el anuncio y María trajo al mundo a Jesucristo mediante el Espíritu Santo, María y José continuaron teniendo hijos, ¿verdad? Porque Cristo tuvo casi 5 hermanos y hermanas, lo dice claramente la Biblia, y ya fue una familia normal. Pero todas las situaciones que atravesaron ellos son ejemplo. Cuando el ángel se le aparece a María, ¿qué dice María? Me voy a enfrentar a un mundo que, ¿qué les voy a decir, verdad? Porque no hemos tenido relaciones, José y yo. Era un crimen en aquel tiempo, de acuerdo a la ley hebrea, judía, porque era muerte a pedradas el adulterio. Sí. Entonces, ella tenía que cargar con todas esas críticas de la colonia donde vivía, la gente la iba a señalar. ¿Y qué fue lo que dijo? Hágase con tu sierva mi voluntad. Y eso podemos concluir con esto, con las palabras de María: Señor, haz en nosotros tu voluntad. No sabemos qué va a pasar. El mundo está lleno de incertidumbre, de problemas, de confusión, pero mantengamos hasta el fin la esperanza a la que todos hemos sido llamados. Sabemos que fuimos elegidos según el conocimiento anticipado de Dios para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo en la santificación del Espíritu Santo, para una herencia maravillosa reservada para nosotros en el cielo, y que somos guardados mientras estamos aquí en el mundo por el poder de Dios mediante la fe. Muchas veces nuestra fe va a tener que ser probada en diferentes pruebas, pero una vez que la fe es probada en nuestras vidas, como está siendo probada en este año, va a ser allá en alabanza y gloria delante de Dios y de Jesucristo el día que Él venga, a quien amamos sin haberle visto. Y aunque no le veamos ni jamás le hemos visto a Jesucristo, nos gozamos con un gozo inefable y glorioso de saber que algún día estaremos en su presencia. Sí. Tenemos que tener ánimo, no podemos rendirnos, como lo acabas de decir, jamás rendirnos ni tirar la toalla. Yo les he dicho a los pastores que conozco, un pastor nunca se jubila. El pastor no se jubila, no es una carrera, es un llamado glorioso. Tenemos que morir en la raya. Billy Graham, a los 100 años, en su silla de ruedas, continuaba compartiendo el Evangelio. Así que tenemos que cargar y llenar nuestra vida espiritual con el poder de la palabra de Dios,
fortaleciéndonos en el poder de Dios y en el poder de su fuerza. Sí, amén, totalmente, pa. Buenísimo. Creo que momentos así son momentos para agarrarnos, ¿no? Para sostenernos, para correr hacia Dios, hacia Jesús. En todo momento correr a Él, en todo, en los buenos, en los malos, en los altos, en los bajos. Correr a Él, y ahí es donde encontraremos esa paz, ese descanso, ese confort, esa sanidad, esa vida. Y es un proceso, serán altos y bajos, será difícil, serán buenos días, pero todo forma parte. Entonces, comenzar a verlo desde esa perspectiva, yo creo que, o sea, podemos nosotros cansarnos de sostenernos, se nos puede olvidar sostenernos, podemos tener no las ganas de sostenernos, pero aún dentro de eso, Dios nunca se cansa de sostenernos y nunca dejará de sostenernos, ¿no? Claro. Podemos ver la fidelidad de Dios y lo bueno que es Dios. Amén. Entonces, como Jacob, o sea, también yo puedo decir que no quiero dejar ir de Él hasta que me bendiga. Y para mí la bendición pues no son cosas materiales, aunque sí son grandiosas, pero ya ha llegado un momento en mi vida en que las bendiciones para mí son el estar más cerca de Dios, el conocer más su corazón. Entonces me quiero aferrar como Jacob se aferró al ángel de Dios. No te voy a dejar ir hasta que me bendigas, hasta que me muestres más de tu corazón, hasta que me muestres más de tu gracia, de tu amor, de tu vida. Y para mí eso es la bendición, ¿no? La verdadera bendición. Entonces, pues Dios siempre está ahí, Dios siempre estará con nosotros hasta el fin. Y eso es reconfortante, ¿no? Amén. Saber que cuando nos sintamos solos, cuando nos sintamos deprimidos, ansiosos, desanimados, está literal justo ahí. Y cuando más lejos lo sentimos, es cuando más cerca está de nosotros. Claro. Entonces, pues a mí me encanta que todo esto está en sus manos, que Él está en control. Y pues, ¿quién mejor, no? Descansar en esa verdad. Claro. Entonces, qué padre haber hablado de esto, Pa, contigo, a pesar de las pocas fallas técnicas que siempre sale algo, ¿no? Claro, así es. Pero lo importante aquí es lo que Dios quiso hablar a la vida de muchas personas, en las vidas que tocó, y pues eso siempre valdrá la pena y será lo importante, ¿no? Claro. Y pues gracias por tu vida, Caleb. Mamá y yo le damos gracias por tu vida, de veras. Estamos muy orgullosos de ti. Que Dios te siga bendiciendo, llenándote con el Espíritu de Jehová, de inteligencia, sabiduría, poder, consejo y el temor de Jehová, para que en todas las cosas que tú tomes decisiones y tengas que hacer, las hagas guiadas con el conocimiento del Señor. Del Señor. Del Señor. Del Señor. Del Señor. Del Señor.